Hola, estimadas y estimados congresistas. Quiero expresar mi agradecimiento al comité organizador del primer Congreso Internacional de Antropología, Historia y Filosofía por haber aceptado mi propuesta de ponencia y permitir formar parte de este prestigioso encuentro. Para mí es una gran oportunidad poder compartir esta investigación sobre el legado cultural de Miguel Gómez Navarro. Esta investigación comenzó alrededor de 2017, cuando, investigando para mi tesis sobre teatro lírico durante la Segunda República, localicé un material de archivo sobre el arriendo del Teatro Cervantes de Almería, por parte, curiosamente, de un periodista. Como escribió Juan Antonio Lacomba, los sucesos de una región conforman las historias de un pueblo, y el papel del periodista almeriense Miguel Gómez Navarro fue decisivo para la vida cultural de esta ciudad, Almería. Así pues, creada la necesidad de investigar, decidí ampliar la información sobre su trabajo por archivos locales y nacionales para reconstruir su legado de más de 3 décadas. La gestión cultural tiene un poder transformador. Es capaz de revitalizar comunidades incluso en los momentos más difíciles. En el caso que nos ocupa, la ciudad de Almería a principios del siglo XX, nos encontramos con una ciudad en crisis económica y geográfica. Miguel Gómez Navarro fue clave para ese proceso de transformación. En febrero de 1910, la prensa local anunciaba que Gómez Navarro ganaba el concurso de arbitrio público de espectáculos de la ciudad, tomando el control de todos los eventos culturales. Este momento marcó el inicio de un impacto en la vida cultural de Almería. Con su liderazgo, Gómez Navarro gestionó teatros como el Teatro Circo Variedades, el Teatro Apolo o los cines que iban construyéndose en la ciudad, trayendo compañías líricas y de variedades que normalmente solo se verían en las grandes capitales de aquellos años. Esta estrategia no solo ofrecía entretenimiento, sino que permitía a la comunidad conectarse con corrientes culturales de vanguardia. A pesar de las dificultades económicas, logró mantener una oferta cultural rica y constante, lo que contribuyó a la cohesión social de Almería. Así, su labor es un claro ejemplo de cómo la cultura puede ser un catalizador para enfrentar las crisis, manteniendo viva la identidad y el dinamismo social de una comunidad. En cuanto al contexto de la ciudad, a comienzos del siglo XX, Almería era una ciudad que enfrentaba importantes desafíos. Su aislamiento geográfico, sumado al declive económico provocado por el cierre de algunas minas, había dejado a la ciudad en una situación precaria. Con la minería en decadencia, la falta de oportunidades generaba un éxodo de la población trabajadora y un estancamiento cultural. Es en este contexto que emerge la figura de Miguel Gómez Navarro como periodista y gestor cultural, ya que decidió enfrentarse a esas adversidades, utilizando la cultura como herramienta de transformación social. A través de la gestión de cines y teatros desde su SA de espectáculos públicos, comenzó a revitalizar la vida cultural de la ciudad, trayendo espectáculos de calidad que habitualmente solo se encontraban en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Gómez Navarro no solo aportó entretenimiento, sino que también creó espacios de encuentro para una población que necesitaba puntos de cohesión en medio de la crisis. Su trabajo no solo mantuvo viva la cultura en Almería, sino que sentó las bases para una nueva identidad cultural en la ciudad, permitiendo que la comunidad se mantuviera conectada a las corrientes artísticas del momento. El objetivo principal de la investigación es examinar el papel que tuvo Miguel Gómez Navarro como gestor cultural de la ciudad, desde que en 1910 ganase el arbitrio público de los espectáculos culturales. A partir de ahí su trayectoria fue en ascenso. Crea una sociedad anónima de espectáculos públicos, de la que es el accionista principal, y años más tarde, ya en la década de los 20, cuando se inaugura el flamante Teatro Cervantes de Almería, él se convierte en el primer arrendador. Otros objetivos secundarios de la investigación han sido los relacionados con la transformación social de la ciudad y cómo las nuevas corrientes culturales relacionadas con el cine iban transformando poco a poco el espacio cultural, dejando de lado el teatro lírico, por ejemplo, o las variedades, y dando más cabida a las sesiones de cine. La investigación sobre Gómez Navarro se ha basado en un enfoque histórico documental. Se ha recopilado información en archivos locales, como el Archivo Histórico Provincial de Almería o el del Ayuntamiento de la ciudad, donde se accedió a documentos de la Sociedad Anónima de Espectáculos Públicos, que comentaba anteriormente en los objetivos, o el propio Círculo Mercantil, gestor en esa época del Teatro Cervantes.
Además, se ha utilizado la fuente histórica como una fuente primaria en la que ir encontrando las diferentes noticias sobre este personaje, sus viajes, sus logros y sobre todo la gestión que iba haciendo no solo para Almería sino para ciudades cercanas, y se ha complementado todo con la prensa no solo local, sino nacional. Por ejemplo, estamos viendo La Nación ahí en pantalla o también noticias que aparecían en el Heraldo de Madrid, dado que la cobertura de su trayectoria no solo fue local, sino nacional. A través de esta triangulación de fuentes se ha reconstruido su contribución al desarrollo cultural de la ciudad, permitiendo así una reflexión sobre la relación entre innovación cultural y transformación social. Una vez que Gómez Navarro ya ha arrendado el Teatro Cervantes, en el año 1927 tomó una decisión que transformaría no solo la vida cultural de Almería, sino también su conexión con otras ciudades del sur de España, ya que creó un circuito cultural que incluía ciudades como Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Ceuta. Este circuito permitió que compañías de teatro y espectáculos viajaran entre estas ciudades, facilitando así el acceso a la cultura en zonas periféricas como podía ser Almería. Esta red cultural aumentó la oferta de espectáculos disponibles para el público y, lo más importante, ayudó a preservar la diversidad cultural en un momento en el que las grandes ciudades estaban imponiendo su estilo dominante. Este esfuerzo por parte de Gómez Navarro generó una especie de resistencia frente a la homogeneización cultural que traía consigo la modernización. A través de esta innovación en la gestión cultural, no solo ofreció más opciones de entretenimiento, sino que también fortaleció la identidad local de Almería y otras ciudades, permitiendo que la cultura regional sobreviviera en un entorno cada vez más centralizado. El legado de Miguel Gómez Navarro nos demuestra claramente cómo la cultura puede ser un verdadero catalizador de transformación social, incluso en tiempos de gran dificultad. Durante su gestión, en un contexto de crisis económica y aislamiento geográfico, logró no solo mantener, sino revitalizar la vida cultural de Almería, ofreciendo a su comunidad un espacio para la cohesión social, como se puede apreciar en la figura número uno, donde se compara el total de compañías líricas que visitaron la ciudad en los años 14, 1920, y posteriormente, una vez que ya se ha creado el Teatro Cervantes y Miguel Gómez Navarro lo está explotando, como el circuito que propone entre las diferentes ciudades ya mencionadas consigue casi triplicar el número de compañías que visitaban la ciudad. La capacidad de Gómez Navarro para atraer grandes espectáculos y conectar su ciudad con otras regiones nos recuerda la importancia de la gestión cultural como una herramienta fundamental para enfrentar desafíos contemporáneos. Hoy seguimos enfrentando crisis económicas, sociales o incluso tecnológicas. Y el trabajo de gestores como Gómez Navarro es un ejemplo de cómo, a través de la innovación y el compromiso, podemos utilizar la cultura para fortalecer el tejido social. En resumen, su legado no solo es una lección de historia, sino también una fuente de inspiración para el presente y el futuro. La gestión de la cultura sigue siendo un pilar esencial en la construcción de sociedades resilientes, equitativas y cohesionadas. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas que me quieran formular durante el Congreso.